Esta noche, en Estudiando las Escrituras, Revelación, Apocalipsis de San Juan, el falso profeta y el anticristo, capítulo número 7. El falso Cristo o anticristo establecerá una falsa paz, restaurará el templo y deslumbrará y embaucará al mundo entero. En el primer lapso de 3 años y medio, promoverá una impostura religiosa suprema en la que se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne. Los judíos creerán por fin que ha llegado el Mesías. Millones de personas de las más diversas creencias y religiones creerán que finalmente se cumple el regreso de su propio fundador. Todos se postrarán para adorarlo, ya que ejercerá una fascinación político-religiosa. En el siguiente periodo de 3 años y medio, dice San Pablo, se opondrá y se exaltará a sí mismo por encima de todo lo que se llama Dios o es adorado, hasta sentarse en el templo de Dios, proclamándose a sí mismo como Dios. Tesalonicenses 2.4. Esto último será la abominación de la desolación que advirtió Daniel, el mismo Jesucristo y San Pablo. Ejercerá un influjo no solo por sus cualidades humanas, con el liderazgo político y religioso, sino que poseerá un gran poder seductor. Muchos cristianos aceptarán al falso Cristo cuando el Papa ilegítimo refrende su autenticidad, haciendo que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia. Apocalipsis 13,11. En las profecías de Ezequiel 39,9-10, cuando señala que Israel usará las armas por 7 años, se refieren a los mismos 7 años de la semana de Daniel. Podemos concluir que el caso se dará como inicio de los 7 años de la gran tribulación. La guerra de Israel y la respectiva firma del Tratado de Paz marcarán exactamente el inicio de la gran tribulación. San Pablo señala que el pontífice reinante en la pretribulación será apartado. Esto implica que habrá un papa legítimo, el que fue quitado de en medio, y otro ilegítimo o antipapa, conocido como el profeta del falso Cristo o falso profeta, que usurpará su magisterio y será no solo el líder de una iglesia apóstata apartada de la doctrina cristiana. Esta nueva iglesia reemplazará las exigencias morales, cosa que ya se vive en numerosas diócesis del mundo. El Papa ilegítimo, lo que provocará en la iglesia un enorme desconcierto, cisma y anarquía. Ese pastor empurio es la bestia del mar a la que se refiere San Pablo, que legitimará a la bestia de la tierra, otro nombre con el que el Apocalipsis señala al falso Cristo o anticristo. El Papa San Pío X dijo en 1909: «Yo vi a uno de mis sucesores huir sobre los cadáveres de sus hermanos. Él tomará refugio disfrazado en algún lugar y después de un corto retiro, él morirá de una muerte cruel». Sofía María Gabriele tuvo la revelación en 1981 de que habrá una crisis en la Iglesia centrada en el papado Vaticano, en el que la Iglesia quedará dividida en 2 bandos. El beato Joaquín Piccolomini, en el siglo XIII, reveló que hacia el final de los tiempos el Papa será derrocado y la sede de Pedro será usurpada. La beata Ana María Tailli, en el siglo XIX, también vaticinó que la religión será perseguida y los sacerdotes masacrados. Padre Pío le dijo a Juan Pablo II, antes de ser papa y cuando era sacerdote, que en Roma habría derramamiento de sangre. En 1820, Ana Catalina Emmerich escribió: «Vi una fuerte oposición entre 2 papas y vi cuán funestas serán las consecuencias de la falsa iglesia. Vi que la iglesia de Pedro será socavada por el plan de una secta. Cuando esté cerca el reino del falso Cristo, aparecerá una religión falsa que estará en contra de la unidad de Dios y de su iglesia.
Esto causará el cisma más grande que se haya visto en el mundo. Y aquí concluye el capítulo número 7. Muchísimas gracias y muy buenas noches.